Somos el equipo número 1 y vamos a hablar acerca de los modelos de base de datos. Un modelo de base de datos es un agrupamiento de ideas que describen datos, así como la manera en que estos se relacionan. Existen dos tipos de modelos de datos, conceptual y de ejecución. El modelo conceptual tiene tres tipos de relaciones. Uno a uno. Un dato de la tabla principal se relaciona con un dato de la tabla secundaria y viceversa. Uno a muchos. Un dato de la tabla secundaria se relaciona con un solo dato de la tabla primaria, y un dato de la tabla primaria se relaciona con varios datos de la tabla secundaria. Por último, muchos a muchos. Un dato de la tabla principal se relaciona con varios datos de la tabla secundaria, y un dato de la tabla secundaria se relaciona con varios datos de la tabla primaria. Algunas ventajas de este modelo son que permite una mejor visualización de sus datos y de sus relaciones, facilitando así una mejor comprensión, y el proceso de su diseño es muy estructurado. Las desventajas son que carece de comandos, la representación de sus restricciones y relaciones es limitada. La ejecución se divide en cuatro: el jerárquico, el de red, relacional y orientado a objetos. El jerárquico es el conjunto de registros organizados de acuerdo a una estructura de un árbol invertido. En esa estructura, un padre puede tener muchos hijos, pero un hijo, un solo padre. Sus ventajas son: su visualización es fácil y sencilla de entender, es segura, datos independientes, integridad, eficiencia en el contenido. Sus desventajas: su ejecución es compleja, difícil de administrar, sin independencia estructural y complejidad de la programación y uso de las aplicaciones. En el de red es similar al conceptual, solamente que un hijo puede tener diferentes padres en las relaciones. Sus ventajas: simplifica el diseño, maneja más tipos de relaciones, acceso flexible, promueve la integridad, ya que primero se define el registro propietario y luego el miembro. Cumplimiento de estándares. Desventajas: el sistema es complejo, sin independencia estructural. De datos relacional cuenta con las siguientes ventajas, que son la independencia estructural, la simplicidad conceptual mejorada, el diseño, ejecución, administración y uso más fácil de las bases de datos, y la capacidad de consultas hardcore que maneja el lenguaje SQL y un poderoso sistema de administración de bases de datos. Entre sus desventajas están que genera gastos indirectos sustanciales para el software y el hardware del sistema. El diseño y ejecución deficientes son más propicias y pueden promover problemas de islas de información. Como es fácil de usar, entonces cualquier persona puede crear sus conjuntos o aplicaciones de la base de datos. Y el modelo orientado a objetos, sus ventajas son que agrega un contenido sistemático, la representación visual incluye un contenido temático, la herencia promueve la integridad de la base de datos, y entre sus desventajas está la carencia de estándares, el sistema navegacional completo y una pronunciada curva de aprendizaje, así como elevados requerimientos del sistema que hacen lentas las transacciones.